35 más o menos, ¿va? Ok, sí. ¿Qué fue lo último que nos quedamos? A ver, Ya permíteme. estábamos viendo de los límites, pero no me acuerdo Es... cómo lo llaman. Esto no es. Esto es álgebra. Ver. Diferencial. Mm, La definición de formal de límite, ¿no? Sí. Ok. ¿Hubo problemas con esto? ¿Quedó del todo claro o seguimos viendo más ejercicios de esos de aquí? Cuando nosotros No, sí tenemos queda. cuando nosotros tenemos la condición y tenemos que cumplirla. Mm, a ver. Ujú. En el temario, si lo vemos, temario, cálculo diferencial, aquí está, no lo encontraba. Control C, control V. Mm, Muévete. Identifica las diferentes formas de límites. Realiza operaciones con funciones algebraicas y trascendentes ya. Transita el lenguaje ya. Domínelo ya. Identifica las diferentes formas de límites. Estamos en eso. Aplica teoremas en la resolución de los límites. Determina los intervalos donde la función presenta continuidad o discontinuidad. Y transiten los diferentes lenguajes de representación de una función verbal, gráfico y simbólico. Esto ya lo hicimos. Aplica el teorema de límites en la solución de problemas. Esto lo vamos a ver. Analiza la definición de la derivada y la interpreta como un proceso de variación. Esto todavía no lo vemos. Y utiliza el formulario para obtener derivadas de funciones algebraicas. No lo hemos visto, pero ya te lo enseñé, ¿no? El formulario de las derivadas. Mm. O sea, como tal, sí hemos visto y hemos utilizado el formulario para obtener alguna que otra derivada, pero aquí me está diciendo que yo analice la definición de lo que es una derivada y la interpretación en un proceso de variación. Es lo que nosotros una vez, o creo que ayer te comenté, bueno, cuando lo vimos esto de aquí, cuando nosotros tenemos esta variación con respecto al tiempo y nosotros tenemos que es un intervalo en X. Entonces también vamos a analizar esa variación. Pero ahorita entonces es lo de límites. Utiliza formulario, ok. Después dice utiliza la derivada como pendiente para obtener la ecuación de la recta tangente y normal a una curva. Aplica la derivada como razón de cambio para resolver problemas. Obtiene la gráfica de una función algebraica mediante el análisis previo. Esto de aquí obtiene la gráfica de una función algebraica mediante el análisis previo. Es una combinación de todo lo que vamos a ver o de todo lo que va a ser todo. Y me imagino que tú ya lo viste. Aquí
Creo que no le saqué foto. Ah, no, no, sí. Vas a ver, bueno, le tienes que sacar cinta horizontal, vertical, oblicuo, bueno, el oblicuo no, continuidad. También viene aquí la definición de la derivada como tal. Este es el que es el que viene como razón de cambio dentro de un intervalo cuando el incremento en x tiende a cero. Siempre que existe ese límite para todos los valores de x, para los valores que existe este límite, la función o la derivada es una función de x. Aquí está el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Te lo bien explicadito. Bueno, lo vamos a ver todavía más explicado en su momento. Y viene pues los teoremas, ¿no?, que existen de las derivadas. Alguno de ellos, porque todavía hay uno que otro. Y viene también este, creo que tú no lo ves o no lo vemos aquí. Esto ya se ve en una materia que se llama ecuaciones diferenciales aplicadas. La regla del L'Hospital. Supóngase, aquí suponemos una función g y una función f y una función g, las cuales son derivables, pero la derivada de g debe ser diferente de cero. Eh, También tenemos una constante y aquí vamos a suponer límites, esos límites para f y para g, y vamos a decir, los vamos a hacer que tiendan o que el valor de L sea a infinito o menos infinito, y vamos a hacerlo con la división de f sobre g. Va a ser igual a la derivada, a la división de sus derivadas. Entonces es la regla del eje hospital. Solamente lo único que hace es derivar, hacer o sea, que x tienda a la constante c, y hacer que la derivada, el cociente de las dos funciones sea igual al límite cuando x tiende a c de la derivada de sus funciones. Pero esto como tal no te importa mucho a ti, ¿no? Te importa más esto de aquí, esto de aquí. Igual aquí está la regla de la cadena y la regla de la derivada inversa. También vemos la derivación de multiplicación y de división. Aquí está la multiplicación, la división. Y pues ya, todavía aquí están algunas de las propiedades de los límites que todavía vamos a ver. Nosotros estamos viendo apenas hasta la definición del límite, lo que nosotros ya hablamos, ¿no? Si f es una función definida en un intervalo abierto L que contenga a, salvo posiblemente en a, o sea, es lo que habíamos dicho, que posiblemente no puede ser a, porque posiblemente sea una asíntota tal vez, entonces no podemos tomar ese valor. Y L es un número real. La afirmación, el límite de cuando x tiende a de f de x es igual a L, significa que para todo debe de existir un mayor, debe, debe ser mayor que cero, y existe un delta mayor que cero tal que, y tenemos las condiciones que teníamos ayer, ¿no? Y ya, esto lo supimos aplicar porque hicimos un ejercicio. Yo creo que sí va a ser necesario que te ponga un ejercicio más porque puse un ejercicio muy simple. Puse, demuestra que el límite de 2x menos 1 es igual a 5, y este es nomás tenemos 2x menos 1. Entonces te voy a poner, o sea, para poner uno un poquito más complicado. Me está dando hipo, no sé por qué. ¿Qué más? Ok. Límites básicos, si b y c son números reales y n es un número positivo, aquí vamos a tener que el límite de b cuando x tiende a c sigue siendo b, cuando el límite de x una variable tiende a c va a ser c, y cuando el límite de x a la n tienda a x tiende a c va a ser c a la n. Son límites básicos, o sea, esto quiere decir que son como teoremas básicos en los que ya está planteado, así como algunas reglas de los exponentes y de los logaritmos es lo mismo. Aquí tenemos que un límite, si decimos que el límite de b, pero b es una constante, no es una variable. Cuando x tiende a c, por ejemplo, si yo digo el límite, el límite de 6 cuando x, sí, cuando x tiende a, por ejemplo, 10, el límite va a ser 6. El límite de 6
cuando x tiende a 10 va a ser 6, porque aquí no hay donde sustituir a x. Entonces el límite de una constante sigue siendo el 6. Cuando decimos que es el límite de una constante, por ejemplo de x, cuando x tiende a 10, aquí vamos a decir que el resultado va a ser 10. Y en el otro es el límite de cuando tenemos x al cuadrado. Cuando x tiende a 10, vamos a decir que nada más el límite es el 10 al cuadrado. ¿Ok? Algunas de las reglas básicas de un límite que viene expresada aquí y viene muy sencillo, ¿no? Viene muy bien explicado los límites básicos y algunas propiedades de los límites a los cuales ahorita te los voy a explicar uno por uno, pero no como en el formulario, porque aquí nada más te dice el nombre y eh, eh, la función, bueno, la ecuación. Nombre, ecuación, nombre, ecuación, nombre, ecuación. Prácticamente, pues voy a tratar de explicártelo un poquito mejor, ¿no? Pero antes vamos a ver un límite, vamos a demostrar, siguiendo la definición de un límite, vamos a demostrar el límite de x cuadrada menos 5x menos 6, que es dividido entre x más 1. Cuando x tiende a menos 1, y esto va a ser igual a menos 7. ¿Qué hacemos primero? ¿Te acuerdas? Bueno, fíjate en tus. Primero vamos a establecer si 0, aquí está, si 0 es menor o debe ser menor. En este caso, nosotros no debemos tocar 0 en la parte de abajo, ¿no? Si nosotros lo expresamos sería como el valor absoluto de x menos por menos 1. Y esto tenemos que ser mayor a delta. ¿Ok? Nosotros tenemos a x menos 3. Aquí tenemos nosotros a x, pero que tiende a menos 1. Entonces aquí tenemos, esta es la como si tuviéramos x menos a, ¿no? Ese es el intervalo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros debemos encontrar, eh, pues cumplir que epsilon sea menor. Entonces, nosotros debemos encontrar que epsilon sea mayor que cero y que delta sea menor que cero. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, tal que cumpla esta condición. Entonces nosotros vamos a decir que tenemos la otra condición, que es la que tenemos aquí. F de x menos L absoluto debe ser menor que epsilon. Entonces yo pongo f de x, mi f de x es x cuadrada menos 5x menos 6, que va a estar dividida entre x más 1 más 7, porque aquí pues es menos 7 y la fórmula dice que es menos L, menos por menos me da más 7,
y debe de ser menor a epsilon. ¿Qué hacíamos después? ¿Te acuerdas qué es lo que hacíamos? Vamos a acomodar primero, vamos a acomodar a x menos 5x menos 6 sobre x más 1. Vamos a sumarlo con este 7. Con este 7 estás de acuerdo que es lo mismo que nosotros. Si yo lo quiero pasar a x más 1, yo aquí le pongo más x más 1. Arriba yo tiene que ser 7 por x más 1. Así. Entonces yo multiplico este por este y este por este. Y aquí me viene dando x cuadrada menos 5x menos 6 más 7x más 1. Y como tienen el mismo denominador, todo esto está dividiendo entre x más 1 menor que epsilon. ¿De acuerdo? Vamos a agrupar términos semejantes. De aquí voy a pasar así, igual. Vamos a agrupar términos semejantes. Aquí yo tengo 7x, aquí me queda x cuadrada menos 2, no, es más 2x menos 5, que eso está dividido entre x más 1 a x más 1. La parte de arriba se puede factorizar. Dos números que multiplicados me den 5 y que sumados o restados me den... Aquí se queda este más por este más, ¿no? Este más por este más. Dos números que multiplicados me den 5 y que sumados o restados me den 2. 5 por 1. Nada más, ¿no? Ah, espérate. 7 por x y este 7. Porque aquí pongo un 1. No te digo, ver. Puras fallas contigo. Entonces aquí no tenemos el menos 5. Con razón dije, ¿por qué no se puede factorizar? 7x, aquí estamos bien, más 2x. Aquí tenemos menos 6 más 7. Me queda aquí más 1. Entonces dos números que multiplicados me den 1, que sumados o restados me den 2. Pues 1. Uno. 1 por 1, 1, 1 más 1, 2. Entonces abajo me queda más 1. Aquí elimino con la parte de abajo y me queda x más 1. Todo esto es en valor absoluto. Y debe de ser menor que epsilon. Aquí nada más acomodamos, ¿no? Pero no perdimos el hilo. Esto aquí también, esto es absoluto, borro estas líneas. Y de aquí todo esto es absoluto, ¿no? Y al final me queda como x más 1, absoluto. Bueno, es más 1. Aquí, pum. Y si te das cuenta, esta parte de aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto de aquí es x más 1, ¿no? Estamos de acuerdo. Que Sí. esto es igual. Bueno, sí. Esto de aquí es igual que si lo pusiéramos a x de menos 1
y entonces esto sería menor que epsilon. Entonces nosotros estamos cumpliendo esta condición. Somos mayores que cero, pero menores, y debemos ser menores que delta. Y estamos viendo que epsilon es menor que delta. Bueno, o sea, que epsilon es más grande que esta parte de aquí y como lo expresa delta. Entonces, por lo tanto, nosotros sugerimos que epsilon va a ser igual a delta. Nosotros llegamos a esta conclusión de tener epsilon igual a delta porque tenemos que epsilon es mayor que esta parte de aquí. Entonces, ya con el simple hecho de decir que delta es igual a epsilon, entonces yo estoy cumpliendo esta parte de aquí, porque epsilon es mayor que esto. Aquí ya yo con álgebra aseguro que epsilon es mayor que esto de aquí, x más 1 absoluto. Entonces tengo que cumplir la condición que cero debe de ser menor que x más 1 absoluto, pero x1 absoluto, x más 1 absoluto debe ser menor que delta. Y yo para establecer esto puedo tomar simplemente que sea epsilon, delta sea igual a epsilon. Ya con eso estoy asegurando esta condición. ¿Ok? Entonces nosotros determinamos que, o estamos demostrando que es correcto decir que el límite de esta parte de aquí es correcta. Nosotros estamos demostrando que esto sí es correcto. Este límite existe, es verdadero, porque nosotros estamos cumpliendo esta condición y estamos cumpliendo esta condición. Esta y esta. Estas dos condiciones son las que estamos cumpliendo. Por lo tanto, así. En el de acá también teníamos lo mismo. La comprobación. Esa vez dijimos que nada más era regresar o teníamos que hacer lo contrario, ¿no? Y teníamos que llegar a la, o sea, de por ejemplo tener aquí a x más 1 debe de ser mayor a tener epsilon. Nosotros acomodamos las cosas y esa vez lo dijimos, ¿no te acuerdas? Que solamente era retroceder, ir hacia atrás y hacia atrás, hacia atrás, para que nosotros lleguemos al final a esto de aquí, esta parte de aquí. Entonces nosotros vamos acomodando los criterios x más 1 y lo multiplico por 1, x más 1 sobre x más 1, x más 1, sí, porque aquí está acomodado como x más 1 absoluto, ¿no? Eliminamos aquí, hacemos la parte de arriba, x cuadrada menos, ¿cómo es? No, es más 2x más 2 sobre x más 1. Todo esto se lo tienes que estar haciendo, bueno, o también puedes hacerlo del otro lado de esto debe ser menor a epsilon que multiplica lo mismo, x cuadrada más sería x más 1 sobre x más 1. Yo lo estoy multiplicando por 1, estamos de acuerdo. Yo aquí multipliqué por 1, que es esta parte de aquí, esto de aquí. Y yo lo multiplico de ambos lados, ¿no? De epsilon también. Aquí lo multiplico por lo mismo, por 1 y por 1. No estoy afectando en nada a epsilon. Sigue siendo epsilon, ¿no? Entonces esto se queda igual.
De acuerdo. Entonces ahora nosotros vamos a componer esta parte de aquí y la vamos a separar, o la vamos a poner en otros. O sea, por ejemplo, yo voy a buscar eh, acomodar, es que simplemente es regresar de este 2x, yo puedo estar compuesta por 5x más menos 5x más 7x. Y es exactamente lo mismo que la 2x. Y aquí en más uno aquí puedo tener más uno más uno. Bueno, en este caso sería menos 6 más 7. Y lo coloco. Después agrupo estos dos de aquí. Este, agrupo este con este y lo transformo en 7x. 7 que multiplica x más uno. Te digo, o sea, simplemente es con que vayamos hacia atrás, ¿no? Y no afectamos al epsilon. Nunca lo cambiamos, sigue siendo igual. Nada más que aquí hicimos un acomodo de álgebra. Pero seguimos respetando la condición de que esto se cumpla. Aquí en lugar de epsilon sería esto. Pero nosotros para la comprobación aquí lo sustituimos y yo pongo epsilon. Porque es el valor que yo saqué para tener a delta. Entonces lo acomodo. Esto de aquí es esto de aquí. Entonces yo pongo esto es igual a x cuadrada más 2x menos 5x menos 6 más 7x más 7. Y esto es igual entre x más 1. Entonces aquí lo acomodo y yo pongo x cuadrada más 2x menos 5x menos 6 más 7 que multiplica a x más 1. Esta parte de aquí es esta parte de aquí. Todo es dividido entre x más 1. Luego esta parte de aquí voy a ponerle 3 puntitos. La voy a poner por acá, 3 puntitos. Voy a decir que es x cuadrada más 2x menos 5x menos 6. Esto entre x más 1 más, aquí estoy separando la parte de arriba que sería 7x más 1 dividido entre x más 1. Esto va a ser igual a x cuadrada más 2x menos 5x menos 6 sobre x más 1 más 7. Y todo esto debe ser menor a epsilon. Y esto de aquí debe ser f de x. Y esto debe ser menos L. Ay, x cuadrada menos 5x. Este 2 no es este 2 de aquí, no. Este 2 es esto de aquí. Y este 2 es esto de aquí. Y este es 1, ¿no? Sí es 1. Menos 6 más 7, 1. Menos 2, menos 5x más 7x, 2x. Entonces lo sustituyo aquí y hago lo que ya hice acá, nada más que este no está aquí. X cuadrada menos 5x menos 6. Este 2 no está aquí. Y este 2 no está aquí.
Y este f de x es lo mismo que nosotros tenemos acá en f de x. Y 7, este es L. Y aquí tenemos a nuestra L, ¿no? Bueno, entonces sí demostramos que este límite sí existe. A veces te pueden decir, tú que me determines el valor de delta. Y te pueden dar el valor de epsilon, ¿no? Por ejemplo, en esta misma función, que nos digan, yo quiero que me saques el límite de 2. Yo quiero que me saques tú el límite de, por ejemplo, de 2 menos 3x. Cuando x tiende a 1 y el límite es menos 1. Y epsilon es igual con 0.06, por ejemplo. Haces exactamente lo mismo que hacemos siempre. Bueno, o sea que nosotros tenemos que establecer que x menos a, ¿quién sería en este caso? Es la condición que nosotros debemos de cumplir. Es esta, x menos a. ¿Quién dijimos que es a? A es el valor al que tiende x. Entonces, en este caso, nosotros debemos encontrar el valor que cumpla que 0 debe de ser menor que el valor absoluto de x menos a y epsilon delta debe ser mayor que este valor. Y me dan el valor de epsilon. Entonces yo tengo la condición f de x menos el valor de L absoluto debe de ser menor que epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Aquí si yo sustituyo, yo debo de poner 2 menos 3x más 1. Y entonces, sí, sería más 1. Yo le voy a poner esto de aquí. Serían 2 menos 3x más 1 menor que epsilon. Entonces esto es valor absoluto. Entonces esto me queda como 3 menos 3x, valor absoluto, y epsilon debe ser menor que esta parte de acá. Yo aquí por comodidad, si te das cuenta, aquí sustituyo a, ¿cuánto me tiene que ser a? Esto de aquí debe de ser eh, x menos d tiende a 1, entonces menos 1, valor absoluto, y epsilon debe de ser menor perdón, a, a delta. Ok, nomás lo sustituí, ¿eh? Si lo ves sigue siendo la misma condición, nomás cambié el valor de a y lo puse en 1, debe de ser menor a delta. Entonces si te das cuenta, yo esto cómo lo puedo pasar. Yo aquí tengo x menos 1. Entonces, si yo hago esto, así matemáticamente, yo esto lo puedo poner así, estamos de acuerdo. 3, 1 menos x sobre 3, perdón.
3. Así, por 3. Absoluto. Estamos de acuerdo que esto es lo mismo que esto. Entonces este 3 yo lo paso dividiendo. Voy a decir 1 menos x que multiplica, bueno, valor absoluto, menor que epsilon sobre 3. Y nosotros por una propiedad del valor absoluto, que nosotros ya lo platicamos alguna vez, es que esto es lo mismo que tener x menos 1. ¿Estás de acuerdo conmigo con esto? Sí. Porque si nosotros aquí le damos valor, por ejemplo, de un 4, yo le pongo un 1, y acá me tengo un 4, yo le pongo el valor de 1. Aquí me va a dar menos 3, y acá me va a dar Ujú, 3, pero es un valor ajá. absoluto. Entonces el signo aquí no me importa. El valor que tengo de ambos es 3. Entonces es correcto decir esta parte de aquí. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener que x, Creo que es un balón aquí. que esto de aquí va a ser menor que epsilon sobre 3. Entonces, el valor de delta debe de estar determinado porque estamos de acuerdo que este valor de aquí, este, es menor, es más grande que esto. Entonces, yo estoy buscando un número más grande que esto. Entonces, delta puede ser, delta puede ser o debe de ser más grande. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú qué Este número, este de aquí, es más grande que esto. Y estamos buscando que un número más grande que esto tome el valor de delta. Entonces, el valor de delta puede ser tomado como menor o igual a 3 sobre a 3 sobre 3 a epsilon sobre 3. Epsilon lo sustituimos y nosotros tenemos que ¿cuánto vale? 0.06, 0.06, y esto lo vamos a dividir entre 3 absoluto. ¿Esto cuánto nos da? Es entre 3, ¿no? Entonces nos da de 0.002. 0.2. Ok. Ujú. Entonces, por lo tanto, al final me quedó que delta puede ser o es igual a 0.02. 0.02. Si yo sustituyo este valor en esta parte de aquí, yo tengo que x menos 1 absoluto va a ser menor que 0.02. Y así ya encontré el valor de delta, ¿no? Bueno,
Y así hay un montón más de ejercicios. Son... Déjame te cuento. Son 18. Te mando una capturita. Sí, Te mando una captura. Ahí si tú los checas, los puedes si quieres. Fer. Aquí te está diciendo que demuestres o que encuentres a delta. Son una de las dos que te piden que tú hagas. Ver. Te paso estos. Ujú. Y te paso estos de aquí. Te piden valor de epsilon o valor de delta. Cualquiera de los dos te lo piden. En cualquiera de los dos casos. Bueno, entonces ahora hay teoremas. Te los iba a escribir, pero yo creo que tampoco es mucha diferencia. Estos valores, estos de aquí límites básicos, hay duda con ellos. Estas son como reglas, así como las otras que son reglas de los exponentes y te las tienes que memorizar así como son. Estas es lo mismo en lo de los límites. No hay nada de diferente. O sea, el límite de b, cuando estamos sacando el límite de una constante, eh, el límite es la constante. Cuando el límite de una variable lineal o de grado uno y esa variable tiende a una constante, el límite va a ser la constante. Si el límite de x elevado a la n y donde x tiende a c, va a ser c elevado a la n. Son límites básicos, ¿vale? Esta parte de aquí, cuando tú te ponen oh, eh, el límite, voy aquí a ponerle teoremas, ¿eh? Teoremas. Teoremas. Así. Cuando te ponen los límites básicos, no los voy a poner ya, pero este límite, si es que te ponen, por ejemplo, el límite de c por f de x, cuando x tiende a, pues, por ejemplo, una a, o sea, por ejemplo, que yo tenga el límite de 7 que multiplica x cuadrada más 2 cuando x tiende a a. Esto va a ser lo mismo que decir c que multiplica al límite de f de x cuando x tiende a a. Es decir, esto de aquí yo lo voy a expresar como 7 que multiplica al límite de x cuadrada más 2 cuando x tiende a a. Esto de aquí es exactamente lo mismo que aquí. Y a veces es así como en las integraciones, ¿no? Que sacas la constante. Aquí en los límites es aplicable también.
Y el teorema es este. Otro teorema es cuando nosotros estamos sumando. ¿Te acuerdas cuando nosotros decíamos, o qué pasaba cuando nosotros teníamos el logaritmo de a más b? Este logaritmo nosotros lo que hacíamos era sumarlo, ¿no? El logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces en los límites yo voy a tener que el límite de una función f de x que le sume o le reste, no importa en este caso, que le sume, porque en el logaritmo sí cambiaba me parece, que le sume o que le reste, yo voy a decir que la función g, voy a sumarle o restarle la función g, yo voy a decir que esto va a ser igual que el límite de f de x. Aquí nosotros bueno, en todo momento estamos diciendo que x tiende a. Es la sumatoria del límite de cada una de las partes. G de x. Y aquí en todo caso cada uno va a tender, x va a tender a A. Va a ser lo mismo. En la multiplicación va a ser lo mismo. Es que esto nos sirve, por ejemplo, que yo tenga aquí x cuadrada sobre x más 1 más x3 sobre x2. Bueno, no. X cuadrada más 2. O una de dos. O tú haces el límite cuando esto está así y lo separas en cada uno de los límites. O pues haces la operación. Haces x más 1 que multiplica x cuadrada más 2 y lo divides entre x cuadrada que multiplica x cuadrada más 2 más x cúbica que multiplica x más 1 y haces el desarrollo de todo y después haces el límite. O haces el límite pues, separado. X sobre x más 1 más el límite de x3, ¿no? En esta parte de la multiplicación va a seguir siendo lo mismo. El límite de f de x donde estamos multiplicando a una función g de x cuando x tiende a 0, digo perdón. Esto va a ser lo mismo que si nosotros escribimos el límite de f de x cuando x tiende a que multiplica al límite de g de x cuando x tiende a ¿Cuál me falta? El de la división. Un límite, el límite de f de x que está siendo dividida entre g de x cuando x tiende a va a ser igual que decir el límite de f de x entre el límite de g de x. O sea que si yo le pongo en algunas fórmulas de esta parte de aquí, yo puedo decir que el límite de x
al cuadrado menos 5x menos 6 entre el límite de x más 1 es lo mismo que esto de aquí, en nuestro problema. Hacemos todas las operaciones y deben de cumplir con las condiciones. Y aquí, mmm, bueno, en ambas tienes que decir que x tiende a, ¿no? Porque un límite debe tener su tendencia. G de x igual, no, que tiende a A. Aquí siempre también te debes recordar que siempre el límite de g de x debe ser diferente de cero, ¿no? Porque es una función racional. Si lo de abajo es cero, pues no tenemos nada. Bueno, ¿qué más? Ah, a ver, es un límite de f de x cuando f de x está elevado, por ejemplo, a una potencia n, de x por a. Bueno, de x cuando tiende a. Esto es lo mismo que si nosotros tuviéramos el límite de la función de f de x cuando x tiende a y todo esto está elevado a la n. Es exactamente lo mismo. Esto te puede servir para cuando nosotros tengamos, por ejemplo, no sé, x más 1 al cuadrado, límite de esto, cuando x tiende a y vamos a decir que esto sea el valor de 6, por ejemplo. Entonces tú vas a saber que el límite de x más 1 va a ser cuando x tiende a, ya sabes que esto va a ser a 36. Porque en todo caso, aquí yo esto lo puedo expresar como esto de aquí, ¿no? Y esto, todo esto está siendo elevado. Ah, espérate. Es elevación, es una potencia. Entonces, yo le voy a poner 36. Esto es 36. El límite de x más 1 al cuadrado es 36. Esto puede ser escrito así, aquí le pongo el cuadrado, ¿no? Entonces, para eliminar ese cuadrado, yo le voy a sacar raíz de un lado, raíz de un lado y raíz del otro lado. Entonces, el límite va a ser 6 de x más 1 cuando x eh, tiende a. Entonces, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Ok. Mm, creo que no se me pasa ninguno. Mm, el de la raíz, los radicales. En este, te lo escribo también si quieres. Es exactamente lo mismo. O sea, así como aplicamos, es que cuando nosotros tenemos un radical, ¿qué tenemos en un radical? Bueno, o sea, tenemos esto cuando x tiende a. En esta parte tenemos exactamente lo mismo que decir que el límite de f de x está elevado a la... Aquí tenemos una m. O sea, el de la raíz, si la raíz es cuadrada, si es cúbica, si es a la cuarta, si es quinta. Entonces aquí tenemos 1 sobre m. Y esto de aquí sigue siendo una potencia. Entonces al final el límite de f de x puede ser escrito como
elevado a la 1n. Así como esto, ¿no? Nada más que aquí la diferencia que te están poniendo en la de un radical, y aquí te lo dice el formulario, ¿dónde está? Aquí, si n es un entero positivo, el límite es válido para todo f de x mayor de cero. Si n es impar y para todo f de x es mayor que cero si n es par. Ok, entonces lo único que es que debe de ser una raíz positiva. O sea, no podemos tener potencias negativas, que también es algo que se puede indicar en la potencia. No podemos tener potencia negativa. Entonces siempre n es un entero positivo. El límite es válido para todo f de x si mayor que cero si n es impar. Y para todo f de x mayor que cero si n es par. O sea, aquí no, esto es algo como irrelevante, ¿no? Porque aquí lo único que me está diciendo que si n es positivo, el límite existe. Así sea n sea impar o sea impar, no importa. Pero el límite existe. ¿De acuerdo? Bueno, entonces Sí. aquí voy a decir que es... pues sí le pusieron... ellos le ponen n, mira. Entonces aquí en lugar de esto va a decir es n, esto va a ser n sobre l. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Aquí yo sí lo expreso con mi manera de decir esto. Yo digo que este límite es lo mismo que decir el límite de f de x raíz a la n. Es exactamente lo mismo. Nada más que ellos lo están expresando con una L, ¿no? Mira, ellos lo expresan con L. L sobre K, siempre que K es igual a cero. Ok, me gusta más la mía. Bueno, estos son los teoremas que tú debes de conocer de los límites. Son reglas, condiciones que ellos siguen y que nos van a ayudar a saber todo de todo. O a resolver los problemas, ¿no? A ver, me estoy yendo muy hacia abajo. Deja agarro este. No agarre todo. Ahora sí agarré todo. Mm, ujú, ujú, ujú. ¿Qué tal? Ya la acomodé. Sí se ve más bonito. Bueno, vamos para acá arriba. Vamos aquí a empezar un tema nuevo que sigue siendo de límites. Vamos a llamarlo límite por evaluación. Que son pues problemas de límites. Límite por evaluación.
nosotros vamos a tener que un límite por evaluación lo vamos a obtener al aplicar los teoremas anteriores y evaluar el valor por el cual tiende la variable en la función propuesta. Eh, nosotros vamos, por ejemplo, vamos a ver el límite de x cuadrada más 3x menos 4. Ay, cuando x tiende a 2 y esto es igual a 6. Si nosotros aplicamos los respectivos teoremas, nosotros vamos a evaluar el valor de x igual a 2 y demostrar que ese valor o que este límite va a ser 6. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vamos a ver, entonces tenemos este límite, el límite de x cuadrada menos 3x menos 4, que x tiende a 2. Nosotros lo podemos expresar como esto es una resta, ¿no? Entonces lo pongo el límite de x cuadrada mm, más 3x más el límite de 3x más el límite, no, este es menos el límite de 4. Todo esto es cuando x tiende a 2, x tiende a 2, x tiende a 2 y x tiende a 2. Después vamos a decir que esto va a ser igual, aquí estamos como x cuadrada, vamos a ponerlo como que el límite de x y esto lo vamos a elevar al cuadrado cuando x tiende a 2. Aquí nosotros dijimos que más este 3 lo podemos sacar y podemos poner límite de cuando x tiende a 2. Y aquí dijimos que nosotros, bueno, vamos a dejarlo todavía igual, el límite de 4 cuando x tiende a 2. De acuerdo. ¿Qué sigue? Entonces ahora nosotros vamos a evaluar x y la vamos a colocar dentro de nuestro límite. Entonces vamos a decir el límite de x. Vamos a decir esto va a ser igual. X vale 2. Entonces el límite de x cuando vale 2. Esta parte de aquí nosotros dijimos donde lo escribí. Aquí nosotros tenemos un valor hace rato. Ah, no, esto no lo escribí yo. Estaba acá arriba. Aquí está. En los límites básicos. De los límites básicos dijimos que cuando un límite es x, entonces el límite va a ser c. Cuando x tiende a c. Entonces este límite de aquí, límite de x, cuando x tiende a 2, el límite va a ser 2. Y aquí estamos elevados al cuadrado, más, aquí dijimos que este límite, ¿dónde está? Ah, este límite, no, este sí lo escribí en las reglas de acá, ¿no? Aquí está, el límite de c que multiplica f de x, sacamos la c cuando x tiende a
Entonces, aquí está. Nosotros vamos a tener esta parte que está multiplicando el límite de x. Y el límite de x, pues igual por los límites básicos, sabemos que el límite de x cuando x tiende a c, vamos a tener que el límite es c. Entonces vamos a tener 2 que multiplica a 3. Y luego dijimos que el límite de una constante b cuando x tiende a c va a ser b. Entonces aquí vamos a tener que el límite de 4 va a ser 4. ¿Cuánto nos da esta suma? 2 por 4, digo 2 por 2, 4. Más 3 por 2, 6. Más 4, esto me va a dar 14. Híjole, ¿qué falló? Este es menos, te digo. Ay, 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 Fernanda. Perdón. Este 4 con este 4 se va y te queda un 6. Y ya tenemos un 6. ¿Viste? Así, este es por evaluación, con los teoremas que nosotros estamos viendo. Y utilizando los teoremas, los límites básicos. Ok. Mm, ujú. Entonces ahora, si yo te digo f de x, f de x es igual a 3 menos 2x sobre 3 más 2x. Y yo te digo, determina el valor del límite, el valor del límite de f de x cuando x tiende a un medio. ¿Cómo encontramos el valor de este límite? Primero lo primero, ¿no? Aplicamos teoremas y después encontramos o sustituimos el valor de x para obtener pues, el valor buscado. Vamos a dejar a esto y la idea es encontrar al límite básico, a este límite. Dejarlo en lo más sencillo posible, ya sea en este o en este, porque aquí tenemos valores. Podemos tener valores. Aquí, pues no tanto, ¿no? Entonces vamos a decir el límite, el límite de la función 3 menos 2x sobre 3 más 2x es igual. Esta es una división. ¿Qué dijimos en la división? Nosotros dijimos que el límite de lo de arriba, bueno, o sea, nosotros podemos sacar x cuando x tiende a un medio. El límite de 3 menos 2x cuando x tiende a un medio sobre el límite de 3 más 2x
donde x tiende a un medio. Que esto es igual, que sigue aquí, separarlos. El límite de 3 cuando x tiende a un medio menos el límite de 2x cuando x tiende a un medio sobre el límite de 3 cuando x tiende a un medio más el límite a de 2x cuando x tiende a un medio. Después de esto, aquí ya tenemos un resultado, ¿no? Un medio menos 2 que multiplica al límite. No es cierto, aquí es 3. Trucha, sé porque te robo. El límite de x cuando x tiende a un medio entre 3 más 2 el límite de x cuando x tiende a un medio. Aquí me voy a pasar para acá. Después yo tengo 3 menos 2 que multiplica, esto ya es un límite. El límite de x cuando x tiende a un medio sería un medio, ¿no? Sí. Entre 3 Más dos. más 2 que multiplica. Aquí ya tenemos uno, ¿no? El límite de x cuando x tiende a c es c, ¿no? Entonces aquí tenemos un medio. Que esto es igual. ¿Cuánto da esto, Fer? 2 por 1, 2. Entre 2, 1. Acá arriba nos queda 3 menos 1, 2. Entre 2 por 1, 2. Entre 2, 1. Más 3, 4. Que esto sería igual a un medio. Y me vas a decir, ¿para qué tanto pinche rollo? Yo la verdad te digo, pues yo tampoco no sé para qué. Porque si te das cuenta, si sustituyes aquí el un medio, te va a dar lo mismo. 3 menos 2 entre un medio, aquí, entre 3 más 2 por un medio. Es exactamente lo mismo de aquí. ¿Ya viste? Pero, pero, son ecuaciones sencillitas. Es importante esta teoría. Siempre te he dicho, las bases son importantes. Esto nos va a llevar a problemas muchos más complicados en los que yo me van a decir, encuéntrame el valor de este límite y no vas a encontrar un número como tal. Vas a encontrar a lo mejor un intervalo. Entonces, te va a ayudar mucho, no vas a poder sustituir luego si aquí te ponen infinito, por ejemplo. Y tú no me vas a saber responder qué valor voy a tomar aquí. A lo mejor tú sustituyendo esto aquí, pum, 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 vas a tener la idea de lo que vas a hacer, ¿no? No sé, simplemente esto es así como para que te ayude, no como todo. Es para que al final tú puedas poner un límite complicado y lo puedas contestar con un límite que tú conoces. Bueno,
Entonces, estos teoremas nos permiten hacer una sustitución de la variable independiente por el valor que tiende el límite. Porque aquí yo no, tú en este límite, tú forzosamente necesitas sustituir a x, pero aquí tú, tú me estás justificando por qué estás sustituyendo a x por este valor. Porque aquí no hay una regla que te diga, oye, no es que tú tienes que sustituir aquí el valor de x. No, 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 no. Porque aquí no me está diciendo que x que x es igual a un medio. Si x me dice x es igual a un medio, yo sí sustituyo. Pero aquí me está diciendo que x tiende a un medio. Ya. Entonces, con esta sustitución, bueno, con este teorema, tú me estás diciendo, esta parte de aquí es la importante. Tú me estás dando que el teorema, o me estás diciendo que este límite es un límite básico. Y me estás diciendo que es el valor a la que está eh, tendiendo C. Aquí ya me estás justificando el por qué estás sustituyendo a X por C. ¿Ok? Pero sí, puedes sacar el límite nada más sustituyendo, ¿no? Al final del día, pues sí, nada más es una explicación de lo que estamos haciendo. Ocas. Bueno. Y así bueno, o sea, no sé si tú quieres hacer más, pero ya nada más por consiguiente, si yo te pongo, por ejemplo, que f de x es igual a 4 sobre x cuadrada menos 4, y yo te digo que me encuentres el límite de f de x cuando x tiende a 4, ¿te parece? No, a 2. Entonces, pues ya, tú ya viste todo lo que nosotros conllevó, entonces nada más sustituimos el valor de la variable independiente y se obtiene el límite. Aquí vamos a decir, este es f de x, que el límite de 4 sobre x cuadrada menos 4 cuando x tiende a 2 va a ser igual a 4 de 2 al cuadrado menos 4. Y esto va a ser igual. ¡Ojo! Esto se me indefine. Ah, comezón, comezón. Sí. Bueno, no importa. Ya lo dejé así. 4 sobre 0. ¿Cuál conclusión? Pues este límite no existe, ¿no? Ya que la división entre 0 pues no está definida. Y así, ese es tu resultado. Aquí, porque le puse 2. Si le pones un 4 tal vez te cambie, ¿no? Aquí es 16 y así. Entonces aquí yo puedo decir, y está bien que te lo ponga, tú cuando te pongas así, cuando ya encuentres una determinación en un límite, solamente dices el límite no existe. Y ya, ese es tu resultado. Acá el límite es un medio, aquí el límite no existe. A ver, dame un minutito. Listo. Entonces, y así con un montón de límites que te pongan. Esto lo estamos sustituyendo, es un límite por evaluación. Entonces, si me piden, por ejemplo, el límite de 9 menos x cuadrada, que está dividiéndose por 2x más 1,
Y cuando x tiende, por ejemplo, a 3 aquí, entonces yo voy a decir que esto va a ser igual a 9 menos 3 al cuadrado entre 2 que multiplica a 3 más 1 y a esto le sacamos raíz. Esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque 9 menos 3 al cuadrado me va a quedar 0, ¿no? Abajo me va a quedar un 7. La raíz de 0 entre 7 es la raíz de 0. Entonces esto es igual a 0. Y así como este, hay otros un montón de límites. ¿Crees que se te perjudique? O más bien, ¿crees que no te perjudique? Como que te va a perjudicar. No, ¿crees que se te complique hacer este tipo de sustituciones? Es como cuando No creo. es cuando teníamos f de x, ¿no? Y decíamos que x teníamos que evaluarla, ¿no? Y teníamos una función muy grande y evaluábamos a x. A veces ya te pueden poner funciones en las que está un poco complejo y tienes que factorizar y todo el rollo, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo que una función f de x, que todo lo que hemos estado viendo, pero ahora le agregas el límite. Porque aquí tengo un montón de ejercicios, son 21, que te los yo creo que te los mando. A ver, captura. Te mando otra foto. Ujú. No, con carita no. Todo esto ya lo habías visto, ¿no? Me quiero pensar. ¿Ya alguna vez ya lo leíste o alguna vez ya te lo explicaron? Nosotros estamos repasando, ¿no? ¿Qué más? Sí. ¿Qué sigue? Mm, hay algo que se... aquí dijimos que estábamos viendo límites por evaluación, ¿no? Deja... Siempre lo escribo con mis patas. Límites por evaluación. Sigue estando igual, pero bueno. Aquí le vamos a llamar entonces ahora un límite y le vamos a llamar indeterminado. Terminado. A este límite siempre, bueno, o son aquellos cuyo resultado tiene la forma 0 entre 0. Y así se le llama el límite de f de x tiene la forma tiene la forma límite de f de x es igual o que el resultado siempre te va a dar 0 entre 0. Y como tal no hay nada innovador. Simplemente así se le llama a este límite. Límite indeterminado.
Un ejemplo es como es que el de hace rato nos dio cero, pero no era un límite indeterminado, porque este no nos dio cero entre 7, si ves. Un límite indeterminado tendría, por ejemplo, tendríamos el límite, estoy perdiendo la conexión, límite de x cuadrada menos 9 entre 2x menos 6 cuando x tiende a 3. Entonces aquí sustituimos el 3 y me va a dar 3 al cuadrado menos 9 sobre 2 por 3 menos 6. Y esto me va a dar 0 entre 0, ¿no? Y ese tipo eso se le llaman límites indeterminados. No tiene nada diferente de la evaluación. Nada más que pues si por si te vienen así, eh, tú sepas o que te pregunten qué tipo de límites tienes. Y ese es un tipo de límite, límite indeterminado. En este se observa que los resultados son de la forma cero entre cero. Por consiguiente, es necesario eliminar esta indeterminación. Para ello, una indeterminación se elimina al factorizar o racionalizar el de ser posible, o sea, que sea posible, la función, para después simplificarla y obtener el límite. ¿Ok? En este caso vamos a tener pues todo tipo de factorizaciones, ¿no? ¿Te acuerdas de todas las factorizaciones? Aquí voy a hacer un pedazote. Para este tema yo necesito que tú tengas presente factorizaciones y necesitamos ver los tipos o casos de factorizaciones, porque es importante que te lo sepas, si no vas a ver algo y no vas a poder o saber factorizarlo y pues al final va a valer todo, ¿no? Vamos aquí a poner un apartado en el que se va a llamar casos, casos de factorizaciones. De factorizaciones. Vamos a llamarlo por incisos y vamos a ponerle factor común. Factor común. ¿Te acuerdas de esta factorización? Ya le he platicado yo muchas veces, ¿no? Este factor Sí, común, nosotros te voy a poner aquí, si nosotros lo ponemos como una forma general, ¿cómo sería? Sería a que multiplica a x a la n más, por ejemplo, b por x a la menos n menos uno. Por decir que esta x es diferente que esta x de acá, de un grado menor en este caso. Esto es lo mismo que poner x a la n a la menos uno porque factorizamos precisamente el, el de menor grado que multiplica y aquí nosotros o yo debo de agregar a por x más b. Aquí ya sabemos nosotros que cuando nosotros multipliquemos a x a la n, multipliquemos este por este, que tenemos un uno, sabemos que aquí se suma, ¿no? Por leyes de los exponentes. Entonces vamos a tener a x a la n menos uno más uno. Entonces al final esto me va a quedar como x a la n, que es lo que tenemos aquí.
Y nada más b se multiplica por x a la n-1 y nos queda lo mismo de aquí. Entonces esta sería su fórmula general de un factor común. B, todavía me da tiempo de darte otra. B. Aquí, una que también hemos estado hablando, diferencia de cuadrados. En esta nosotros vamos a tener, y ya están, también bueno, yo te la he puesto en algunas de las, os he visto en algunos de los ejercicios y también está en el formulario de que les pasé yo a ustedes. Aquí tenemos una multiplicación de dos binomios, pero con los mismos monomios, pero con signo distinto. O sea, tenemos a más b por a menos b. Y esto se llama diferencia de cuadrados. ¿Ves así de fea mi letra aquí? Pero toda está más fea en papel. No importa, mientras le entienda. Sí, eso sí, eso es lo que importa. Otra factorización en la que vamos a llamar, y que es muy común, muy común, que ya te la debes de saber, es la del trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. O el TCP, como algunos profes le llaman. Perfecto. En el cual nosotros tenemos la fórmula, bueno, en este caso cuadrática, que sería a cuadrada más o menos dos veces el primero por el segundo AB más el segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a decir que tenemos a y a b, a más menos b al cuadrado. Esa sería la forma del trinomio cuadrado perfecto. Tenemos el trinomio de la forma, ahorita ya no me da tiempo de escribirlo, te lo voy a decir, pero a la próxima clase los escribo, ¿va? Es el trinomio de la forma x cuadrada más a más b por x más b. Aquí está. ¿Ok? Es este. Tenemos la suma o diferencia de cubos. Esta de aquí. Suma o diferencia de cubos. Y estas son sus dos ecuaciones. Tenemos la factorización de raíces cúbicas. Esa no está aquí. Tenemos la factorización de la suma de raíces cúbicas. Tenemos la suma y la resta. Factorizaciones de la forma radical. Sería de la forma n de a menos la raíz de nb. Esa sería factorización de tipo radical y serían como que las más relevantes que tú deberías de saber para hacer los límites. Y después vamos a tener límites en los que van a estar indeterminados, van a dar valores de cero al evaluar el límite en 3, bueno, al valor que tiende, pero pues vamos a buscar tratar de nosotros eh, quitar la indeterminación, por ejemplo en esta. En esta nosotros podemos sacar esa indeterminación. Esta vemos que es esta parte de arriba vemos que es un diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces sería poner x menos 3 x más 3.
En la parte de abajo yo factorizo el 2 y pongo 2 que multiplica a x menos 3 y este x menos 3 por este x menos 3 se eliminan, entonces nosotros tenemos x más 3 sobre 2 y esto vamos a hacer cuando x tiende a 3. Entonces a la hora de evaluar nos queda 3 más 3 sobre 2 y esto nos da un valor de 3. ¿Viste? El límite es un límite indeterminado, pero que se le puede quitar o que le debemos quitar. Cuando tú tengas un límite indeterminado, tienes que tener o debes de quitarle la indeterminación. En este caso con factorizaciones o con simplificaciones. Y así ya tenemos un valor para este límite, cuando antes teníamos un valor indeterminado. ¿De acuerdo? Este no era el ejemplo para, pero me sirvió. Este era para dar el ejemplo de que es un límite indeterminado. Sale pues, Fer. Aquí le dejamos por el día de hoy. Tengo que ir a algún lado. Pero nos Ok, vemos mañana en integral. bueno. Y a ver qué toca mañana. Ya, porque ya creo que ya se Sí, acercan los ETS. Y no vamos ni en la mitad. no lo sé. Pues nos vamos empezando prácticamente. Es muy extenso todo. Y luego, como dices tú, bueno, porque yo le estaba preguntando también a los de geometría analítica. Les pregunté, oigan, Ajá. ¿y si les está gustando la sesión o la clase? O sea, la asesoría les está agradando.